Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer galletitas de avena y limón. Esta receta de galletitas me encanta porque lleva muy poquitita azúcar y casi nada de aceite. Las hacemos en un ratito y quedan unas galletitas muy ricas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar 3/4 taza de avena, que serían aproximadamente unos 120 gramos, y lo vamos a convertir en harina de avena. Para ello vamos a tomar una mini pimer o una procesadora, vamos a poner la avena adentro y la vamos a triturar hasta que se haya convertido en un polvo. O sea que nuestra avena se haya convertido en harina. Una vez que tengamos nuestra harina de avena, la vamos a dejar a un costado y vamos a comenzar a realizar el resto de la receta. Para ello, en un bowl vamos a poner un huevo, 4 cucharadas de azúcar mascabo. Si no tienen azúcar mascabo o no utilizan azúcar mascabo, también lo pueden realizar con azúcar blanca. Una vez que tengamos el azúcar dentro del bowl, lo vamos a batir muy bien. Voy a intentar disolver por ahí los pedacitos grandes de azúcar que tenía mi azúcar mascabo. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando este video. Así más personas pueden realizar esta receta. Ahora le vamos a agregar 2 cucharadas soperas de aceite girasol. También pueden utilizar algún otro aceite que no tenga gusto, como aceite de maíz o algún aceite de oliva. Vamos a agregar ralladura de un limón. Y vamos a exprimir medio limón. Se lo vamos a agregar a nuestra preparación. Un poquitito de esencia de vainilla, aproximadamente una cucharadita. Esto es opcional, si no les gusta no se lo agregan. Y por último le vamos a agregar la harina de avena, el polvo de hornear y la media taza de avena que no había procesado, se la voy a agregar también. Así que una vez que agreguemos nuestra harina de avena, la avena y el polvo de hornear, lo vamos a integrar todo muy bien hasta que formemos una masa. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia sobre este video, me lo dejan abajo en los comentarios. De igual forma, si llegan a tener alguna sugerencia para videos futuros, también me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayamos logrado esto, vamos a tomar una asadera a la cual aceité y enhariné, y con una cuchara vamos a ir tomando porciones de la masa. La vamos a poner entre las palmas de las manos y vamos a formar una bolita. La vamos a apoyar sobre la asadera y la vamos a aplastar apenitas un poquitito. Así vamos a seguir haciendo con el resto de la masa. Vamos a ir poniendo porciones de la masa sobre las palmas de las manos, formamos la bolita y así la vamos dejando en la asadera y seguimos así hasta que terminemos toda la masa. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento hasta que terminemos toda la masa y después las aplastamos un poquitito. Cuando estén aplastando las galletitas y si notan que la masa se les pega en las manos, lo que pueden hacer es humedecerse apenitas las manos para que no se les pegue la masa. Estas galletitas se van a ir a cocinar a un horno precalentado a unos 170 grados por alrededor de unos 10 a unos 15 minutos o hasta que la base de la galletita esté bien doradita. Las decoré con un poquitito de chocolate con leche por arriba como para darle una vista diferente. Y así quedaron las galletitas. Díganme si no fue una receta súper simple de realizar. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.